Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Sucre por esta charla y a nuestros amigos Laboratorios Megalac, siempre comprometidos con la educación médica continua. Hoy nos corresponde hablar sobre los signos hematológicos de alarma en el cáncer infantil, dirigido primordialmente a nuestros médicos en formación, nuestros residentes, nuestros pediatras, nuestros internos de último año, quienes son los que están en emergencia, son el personal de choque y a quien les llega primero el paciente con síntomas hematológicos de alarma. Declaro no tener conflictos de interés para esta conferencia. Entonces, tenemos que saber que es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Estas son las claves para tener una mayor sobrevida en el paciente con cáncer. Esto puede ser reconocido, los signos hematológicos de alarma, por el personal de salud, pero también por los padres, familiares, como por ejemplo las abuelas, quienes cuidan a nuestros niños, en la mayoría de los casos, los maestros. El cáncer en pediatría va aumentando cada vez, representa el 1% de todos los cánceres, pero ha ido aumentando. Y es la segunda causa de muerte en niños de 1 a 19 años. La primera causa serían los accidentes, pero en niños menores de 1 año, la primera causa serían las enfermedades, malformaciones congénitas. Y entonces, la segunda causa de enfermedad en nuestros niños es el cáncer. Hay que tenerlo en cuenta, hay que internacionalizarlo para ver que el cáncer infantil existe y lo podemos tratar. La clave, como dijimos, es el diagnóstico precoz para darle un tratamiento oportuno, también precoz, y mejorar la sobrevida de nuestros niños. La incidencia anual para todos los tumores en menores de 15 años es 12.5 por 100.000 habitantes. En nuestro país, Venezuela, la incidencia anual, según la Sociedad Venezolana Anticancerosa Venezolana, en Venezuela va a ser 11.25. Generalmente prevalece en el sexo masculino con una relación de 1.35 a 1 con respecto a nuestras niñas. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es el primer cáncer en la infancia. Recordando o remontándonos hace 30 años, era un cáncer o una enfermedad fatal. Las remisiones eran temporales, no se mantenían en el tiempo, por lo tanto la tasa de mortalidad era muy alta. En la actualidad, la supervivencia supera al 70%. Según las bibliografías en países desarrollados como Estados Unidos, el continente europeo, hay tasas de supervivencia hasta de 80 hasta 85%. En nuestros países, en vías de desarrollo o subdesarrollado, este porcentaje disminuye. Nos dicen que un 50% en nuestras literaturas, porque muchas veces el diagnóstico es tardío. Pero hay que saber que el primer cáncer en la infancia es la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, ¿por qué se produce la leucemia? La médula ósea nos va a originar glóbulos rojos, nos va a producir glóbulos blancos con sus diferentes estadios, que serían linfocitos, diferentes tipos, mejor dicho, linfocitos segmentados, monocitos, eosinófilos y basófilos, que sería la serie blanca, y las plaquetas. Esos son una médula ósea normal, la fábrica que nos va a producir los 3 elementos formes de la sangre. Cuando esta médula ósea está comprometida o hay alteraciones en su fabricación de los productos, vamos a tener que aparecen las células precursoras, las células anormales que se llaman blastos, que nos van a alterar tanto la serie linfoide como la serie mieloide. Cuando alteran la serie linfoide, nos produce la leucemia linfoblástica aguda
y la mieloide, leucemia mieloide aguda, siendo más frecuente la linfoblástica un 80-90% y la mieloide en un 50%. El pronóstico de la linfoide es mucho mayor que el de la mieloide. Entonces, este cuadro nos representa o nos hace saber que la leucemia linfoblástica aguda es la primera causa de cáncer infantil a nivel mundial. Un 50% de todos los cánceres corresponden a leucemia. En segundo lugar serían los linfomas, tanto Hodgkin como los linfomas no Hodgkin. Y en tercer lugar serían los tumores del sistema nervioso central. Hay otra serie de tumores que se representan en esta torta. Estas son estadísticas de Perú. En estadísticas de México, las leucemias representan hasta más de la mitad, un 52%. Los linfomas seguirán en segundo lugar y tumores del sistema nervioso central el tercer lugar. En el servicio donde laboramos 4 oncólogos y 2 hematólogos, más los médicos pediatras, que es el servicio de hematoncología del Hospital Luis Racetti de Barcelona, fundado por la doctora Filomena Mochela, quien es nuestra jefa desde el 2004. Laboramos en este centro desde el 2011. Tenemos unos registros estadísticos donde la leucemia linfoblástica aguda representa el primer cáncer en la infancia con 148 casos. Después tenemos linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin y en tercer lugar el tumor del sistema nervioso central, lo cual coincide con los números a nivel mundial. Para hablar de leucemia linfoblástica aguda, como ya dijimos, es una médula ósea que está alterada. Esa fábrica está enferma y me va a producir los blastos, que son los temidos blastos. Yo los semejo como unos monstruos, como unos Pac-Man que nos van a alterar todos los elementos formes de la sangre. Entonces debemos saber la hemoglobina normal de acuerdo a la edad y los glóbulos blancos, que van a estar a predominio linfocíticos en los primeros años de la vida, pero a partir de los 3-4 años va a ser a predominio desegmentado. Entonces, hablando de la anemia, que se debe a una disminución de los glóbulos rojos, vamos a tener que va a producir disminución de la cifra de hemoglobina por debajo de los niveles normales de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo y a las condiciones ambientales. Hay una disminución de los eritrocitos, por lo tanto disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos, hay disminución de la concentración normal de hemoglobina. Es un signo, la anemia es un signo objetivo, clínico y de laboratorio y determina la presencia de enfermedad. Lo primordial es localizar la causa. Cuando está presente en la leucemia linfoblástica aguda, esta anemia es de aparición brusca, de aparición súbita. No hay descenso de los índices hematométricos, como sería el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media o la concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos permanecen normales y el paciente va a tener síntomas secundarios de la hemoglobina baja, que van a ser, va a estar un paciente o un niño que va a estar con marcada palidez cutánea mucosa, tinte ictérico en piel y mucosa, decaído, somnoliento, falta de energía y el corazón va a latir mucho más rápido por la disminución de la hemoglobina en la sangre. Por lo tanto, va a haber taquicardia en nuestros niños. Hablando de un segundo signo hematológico de alarma en el cáncer infantil son los ganglios. Los ganglios en el cuerpo humano va a haber aproximadamente 600 ganglios distribuidos a través de toda la superficie corporal. El niño tiene mayor probabilidad de tener ganglios porque su sistema inmune no está inmaduro, sino que no ha reconocido los elementos como los alergenos, los virus, las bacterias que lo pueden lesionar y por lo tanto ellos pueden tener adenomegalias más frecuentemente que un individuo adulto que ya se ha
relacionado más con los alergenos. Entonces debemos determinar cómo es ese ganglio, dónde está localizado, el tamaño del ganglio, si está o no adherido a planos profundos, si es blando, si es duro, si ese ganglio se ha mantenido en el tiempo o es de instalación brusca, y si hay o no hay dolor, si duele o no duele este ganglio. Entonces, como dijimos, el ganglio es un aumento del tamaño. Generalmente el ganglio aumenta por infecciones en un 90% de los casos. Dicen que en un 10% apenas es por causas hematológicas como leucemias o linfomas, pero también puede haber aumento de ganglios por metástasis, por tumores, bien sean pulmonares o los neuroblastomas, que nos van a producir ganglios, pero el primario no es el ganglio, sino es una metástasis. Entonces, lo normal es que los cervicales sean 0,5 centímetros, los axilares 1 centímetro y los inguinales de tamaño 1,5 centímetros. Hablamos que un ganglio es de semejanza o es benigno o es bueno cuando este ganglio es blando, es móvil, duele y puede tener aumento de volumen, color, rubor y dolor, que serían los signos del Celsus. El ganglio, cuando es bueno, no está adherido a planos profundos, no confluye y es de evolución lenta. Cuando este ganglio es maligno, o determinamos que un ganglio es maligno cuando es duro, consistencia como una piedra, no es móvil, no se mueve, no me duele, es adherido a planos profundos, es confluente y crece muy rápido en el tiempo. Entonces, cuando dijimos que hay adenopatía, dividimos a linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es característico en adolescentes, 15 y 19 años. Son ganglios bien de distribución más definida. Su diseminación es a través de las linfas. Y son ganglios localizados generalmente a nivel cervical, a nivel supraclavicular, a nivel mediastínico, y está acompañado por síntomas sistémicos que son los llamados síntomas B, que son la fiebre, la sudoración profusa y la pérdida de peso. Los linfomas de Hodgkin son menos frecuentes, pero el porcentaje de curación puede ser hasta un 80 a un 90%. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes en niños más pequeños, menores de 10 años, afecta a los ganglios linfáticos, son ganglios que van a estar distribuidos, se van a diseminar por vía hematógena, por lo tanto su distribución no está tan ordenada, puede infiltrar el hígado, el vaso y a toda la superficie, y sobre todo le gusta también mucho el mediastino, por lo tanto estos ganglios pueden producir el síndrome de vena cava superior, o estas son emergencias médicas, en ocasiones son urgencias que pueden comprometer la vida de nuestros niños y es necesario identificarlos. Como dijimos, los síntomas B que son más frecuentes en los linfomas Hodgkin serían la sudoración nocturna, la pérdida de peso y la fiebre. Eso es por un aumento del metabolismo que nos va a producir la sudoración nocturna, que va a ser fiebre durante la noche, que nos va a mojar incluso la ropa que tienes puesta y la cama donde está durmiendo el niño. Esa es la sudoración nocturna. Y la pérdida de peso, que es pérdida de peso, es más del 10% del peso. Que se produce sin ninguna causa aparente. Entonces, otros síntomas hematológicos de alarma en el cáncer infantil sería el dolor. Este dolor, como dijimos, que la médula ósea va a estar llena o va a estar infiltrada por estos monstruos, por estos pagmas, y va a aumentar, se va a hacer hipertrofia, y ese aumento en el interior de la médula ósea nos va a producir mucho dolor por la proliferación de las células hematopoyéticas que están en el interior de la médula ósea. El dolor es severo, es un dolor desproporcionado y no está en relación con el hallazgo al examen físico ni radiológico. Puede haber aumento de volumen y dolor también en nuestras articulaciones,
como en las rodillas, pero también puede ser a nivel del hombro, a nivel de los dedos, de las manos, de los pies, y se puede confundir con artritis reumatoidea juvenil y le indican tratamiento con prednisona, porque esta artritis es un diagnóstico diferencial de la leucemia, pero en muchos casos vemos que enmascara la clínica y al final, cuando el paciente tiene disminución de la hemoglobina, de las plaquetas, alteraciones de los glóbulos blancos, va a hacer el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces el dolor es por esto, porque están estas bombas, unas bombas como bombas radioactivas que están en el interior de la médula ósea, y eso va a producir mucho dolor. La pérdida de peso, como ya dijimos, es síntomas B, generalmente acompañan el linfoma Hodgkin, es pérdida de peso sin razón, sin causa aparente, mayor del 10% del peso corporal total. Un elemento importante también en los signos hematológicos de alarma son las plaquetas. Las plaquetas, los valores normales son de 150.000 a 450.000. Valores por debajo de 150.000 no van a producir, bien sea petequias, que son puntos rojos a nivel de la piel de un tamaño pequeño de 1 a 2 milímetros, que semejan las cabezas de alfiler. Pueden estar a nivel de toda nuestra superficie corporal, incluso a nivel del paladar blando, a nivel del paladar duro. Las equimosis, que son coloración de la piel producida por la proliferación o infiltración de la sangre en los tejidos, y los hematomas, que son más mayores, son tumoraciones, endurecimiento por la acumulación de la sangre. Esto se va a ver mucho con un paciente con plaquetas bajas cuando toman la muestra. Entonces aparece una equimosis o un hematoma, entonces no, que es la enfermera o el médico que no me supo tomar la sangre, pero está en relación con la disminución o los valores bajos de las plaquetas. También por valores bajos de plaquetas puedes tener hemorragia, que es epistaxis, a través de las fosas nasales. También puedes tener hemorragia por la mucosa nasal y oral, y también melena. Otro signo hematológico de alarma importante en el cáncer infantil es la fiebre. Tenemos que ver, como dijimos, que la fiebre puede ser el inicio de los síntomas, produce toque del estado general del paciente, un paciente que se siente mal por la presencia de la fiebre. Generalmente está asociado con bacterias, hongos, virus, pero también puede ser, hay que descartar otras causas. Entonces la fiebre es una manifestación más común e irrefutable de enfermedad, participa en los mecanismos de defensa del organismo en respuesta a estímulos que pueden ser o no infecciosos, y las causas más comunes de la fiebre son bacterias, virus, hongos, menos frecuentes o menos se piensa en enfermedades como cáncer. Entonces se debe cuantificar la fiebre con un termómetro de mercurio, es lo ideal, no con las cintas que se colocan en la frente, que no son tan fidedignas. Tienes que determinar cuántas veces al día le da fiebre, si baja con los antipiréticos, cuál es el patrón, si es continua, si es intermitente, si es remitente. Generalmente la fiebre en la leucemia linfoblástica aguda y en los linfomas es una fiebre que se mantiene en el tiempo, disminuye poco con los antipiréticos, y lo importante es que le hacen toda PCR, reactantes de fase aguda estando negativo, y no está relacionado con la presencia de infecciones por bacterias, por hongos o por virus. Es de hacer notar que hay virus como el virus de Epstein-Barr, que alteran los mecanismos de regulación celular y es propenso a producirte enfermedades hematológicas malignas. Generalmente se relaciona más con linfoma Hodgkin. Entonces, cuando un paciente tiene fiebre, tiene dolor óseo, tiene palidez cutánea mucosa, es importante hacerle un examen físico exhaustivo y realizarle los estudios de laboratorio. En el examen físico vamos a ver que, como tiene anemia, tiene palidez cutánea mucosa, tinte ictérico en piel y mucosa, como tiene las plaquetas bajas, con el laboratorio lo corroboramos, tiene menos de 150.000 plaquetas, a veces pueden tener menos de 100.000, 10.000, las plaquetas están bajas, hay la presencia de petequias, equimosis, hematomas en la piel,
le abrimos la boca, puede tener petequia, equimosis, hematoma también en el paladar duro, paladar blando, mucosa oral, incluso en la lengua, puede tener costras a nivel de las fosas nasales por la disminución de las plaquetas, hemorragias subconjuntivales, el tinte ictérico o coloración amarillenta en la conjuntiva del ojo, la presencia de los ganglios, que dijimos que eran duros, adheridos a planos profundos, no dolorosas, confluentes, y estos ganglios se pueden localizar en toda la superficie corporal, cuello, axilas, inguinales, etc. También puede haber infiltración a nivel del hígado y el vaso, los cuales aumentan el tamaño y te va a aumentar la circunferencia abdominal. Cuando hablamos de leucemia también puede infiltrar los testículos y son testículos con aumento de tamaño, consistencia pétrea, y los ganglios que aumentan en tamaño y están en sitios no habituales. Entonces es muy importante determinar con rapidez, con precisión, sin duda, los signos hematológicos de alarma en el cáncer infantil. Nos ayudamos con un examen físico exhaustivo, con los antecedentes en la historia clínica, los antecedentes familiares, antecedentes de virus en los niños, antecedentes incluso de enfermedades como virus inmunodeficiencia humana, con el HIV, que no es muy común, pero se debe estudiar porque nos dice la literatura, y tener que la prevención es la clave. Mientras más precoz sea este diagnóstico, mejor será la sobrevida del paciente. Entonces, repasando, ¿cuáles son los síntomas hematológicos? Vamos a tener que principalmente son la anemia, el sangrado, los dolores óseos, los ganglios, pero tenemos mucho, en esto es un resumen, que la fiebre está presente, vamos a tener presente la tumoración en el hígado y en el vaso, la picazón generalmente relacionada con el linfoma, el cansancio por la anemia, la pérdida de peso como síntomas B, la sudoración profusa por síntomas B, el aumento del tamaño del hígado por la hepatosplenomegalia, la presencia de infecciones porque están disminuidos los mecanismos de defensa, disminuye el valor absoluto de neutrófilos y es más susceptible a las infecciones. Y todo esto son 12 síntomas en general que tenemos que estar muy presentes para que se nos prenda el bombillo y hacer el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en Venezuela aparecen por año 4.320 nuevos casos de cáncer infantil en nuestro país. Es una cifra bastante alta para nuestra población y tenemos que tenerlo siempre en el computador, en el chip de memoria. Ver que el cáncer infantil existe, tenemos que diagnosticarlo a tiempo para mejorar la vida de estos pacientes. Aquí también tenemos un resumen de los síntomas o signos hematológicos de alarma del cáncer infantil y lo ideal es, como hemos dicho, que sea conocido por todo el personal de salud, también hasta incluso por nuestros cuidadores, las abuelitas, por todos, para que sea un diagnóstico precoz y oportuno. El objetivo no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. El objetivo es aumentar la sobrevida, que en nuestros países en vías de desarrollo, en nuestros países subdesarrollados, aumente la sobrevida del cáncer infantil, que en el 2030 lleguemos a un 60% o lo ideal es que lleguemos como los países desarrollados en un 80-85% de sobrevida en nuestros niños. Gracias por su atención y estamos a la orden para cualquier pregunta.